Éxodo capítulo 20, el texto número 8 en adelante. Lean conmigo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, diga reposo, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora diríjase conmigo a Deuteronomio capítulo 5. Vamos a ir a un maestro de la Biblia, un comentarista llamado J. Vernon McGee dijo la casi repetición literal de la ley. La casi repetición literal de la ley. ¿Por qué? Porque en el texto que vamos a leer, Deuteronomio capítulo 5, observaremos que Moisés es quien ahora no solamente les menciona la ley al pueblo y les menciona los mandatos, tanto los de la primera tabla como los de la segunda, sino que hace hincapié en algo más específico para con ellos como nación, como pueblo. Note usted lo que dice Deuteronomio capítulo número 5 y leeremos a partir del texto número 12. Cuando lleguen digan amén. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Diga reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Diga trabajarás. Mira el que está a su lado y dígale trabajarás. Y dice y harás toda tu obra. Luego más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Diga, ningún animal tuyo. Y luego dice, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y anote esto, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Alguien que tome asiento, mire al que está a su lado y dígale, me gusta tu peinado. Bienvenidos en el nombre del Señor y vamos a disponernos a recibir la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es Dios. ¿Para cuántos Él es demasiado bueno? Diga, mi Dios es demasiado bueno. Demasiado bueno. Gloria a Dios. Ahora, quiero hoy hacer hincapié en el mandato que se le llama reposo y trabajo. Reposo y trabajo. Esto es de lo que estamos hablando a partir de ahora, del decálogo sobre reposo. Diga, reposo y trabajo. Casi todos, incluidos los israelitas, los judíos y algunas organizaciones religiosas, hacen hincapié en el reposo, pero ignoran que el texto sagrado no solamente habla del reposo, sino también del trabajo. Es decir, aplicado al matrimonio y a todas las áreas de la vida, tiene mucha significancia. Habíamos mencionado ya en este seminario estas enseñanzas especiales tituladas El Decálogo y el Pacto Nupcial. Hemos hablado sobre el primero de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya lo hemos aplicado al matrimonio. Hemos hablado también sobre no te harás ídolo o no te harás imagen. También hemos hablado sobre acuérdate
en este caso de usar debidamente o correctamente el nombre de Dios y no usarlo en vano. Teniendo en cuenta ese aspecto, habíamos dicho algo interesante que es con lo que quiero continuar y a la vez conectar con el anterior mensaje, y es que debemos tener en cuenta que usar el nombre de Dios en vano no solo es el hecho de pronunciarlo directamente, es el hecho de vivir irreverentemente ante el nombre del Señor. Allí está el problema. Y habíamos mencionado básicamente la tragedia del matrimonio de Ananías y Zafira. Diga, la tragedia matrimonial de Ananías y Zafira. En Hechos 5, del 1 al 11, según Nueva Biblia Viva, se traduce que esta pareja o este matrimonio le habían mentido al Espíritu Santo y el varón de Dios le dice: no has mentido a nosotros, sino a Dios. Y esto se les contó a ellos como suficiente para que tuviesen pecado tan grave que el resultado fue pena capital. Murió tanto Ananías como su esposa en cuestión de pocas horas a causa de haber vivido y haberse portado irreverentemente en el máximo nivel en contra de Dios. Y dice la Biblia en el texto que un gran terror se apoderó de toda la iglesia y de todas las personas que se enteraron de lo que había pasado. Porque hoy en día se entiende muchas personas que como no hay muerte literal de uno de los dos cónyuges o de los dos, como en este caso, entonces tal vez Dios se lo está tomando más suave ahora que en esa época o que en esos tiempos, como que ya Dios de esa época era como que se la sacaban rápido y ahora ya no se dan cuenta que el Señor nos habló específicamente de que la muerte o la paga del pecado es muerte, y esa muerte no solo implica algo literal, sino que dice el alma que pecare, esa morirá, en un sentido también espiritual. Y la razón por la cual hay muchos matrimonios muertos, no solo en lo emocional, en lo sentimental, en cualquier área, sino principal y primordialmente en lo espiritual, es a causa de la irreverencia delante del nombre del Señor. Queridos matrimonios, les había dicho que todos los que hagan ustedes, ya sean sus proyectos, todo lo que emprendamos o hagamos, ya sean sus proyectos, y quiero que lo digan conmigo, proyectos, metas, planes, empresas, trabajos, estudios, viajes, paseos, caminatas, salidas, sueños, todo eso y todas las cosas que emprendamos, ya sea como cónyuges o como pareja, tanto emocionales, tanto físicas como espirituales, deben tener un sello, y es que sean para darle gloria y honra al nombre del Señor. Es decir, hay gente que piensa que Dios divide nuestra vida entre lo que le han llamado secular y eclesiástico, secular y espiritual, pero resulta que en el cristianismo bíblico y verdadero no existe el tal ambiente secular. Aún el estudio, aún lo laboral, aún el trabajo debe hacer parte de nuestra propia connotación y vida espiritual. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria ¿de quién? De Dios. Amén. Ahora, noten ustedes al leer que en el texto de Éxodo 20 se hace hincapié en algo fundamental a la hora de mencionar el cuarto mandato. Y también en Deuteronomio 5 se hace hincapié en algo relevante al mencionar el cuarto mandamiento. ¿Qué es en lo que se distingue a esta reiteración de Deuteronomio con lo que aparece en Éxodo? Si usted leyó minuciosamente la parte explicativa de Éxodo 20, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Noten, hay una correlación o hay una relación directa con la creación. Diga, con el día de la creación. Es decir, con el reposo de la creación. Es decir, Él los conecta con el Creador.
con el Creador. Pero en Deuteronomio 5, del 12 al 15, donde leíamos, usted encuentra que la explicación que da Moisés, inspirado por Dios, ya no es hacia la creación, hacia el día de la creación, sino que se enfoca en algo relevante y es: acuérdate, dice, que fuiste siervo, o sea, esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Note, mientras que en Éxodo se hace hincapié en el Creador, en Deuteronomio hace hincapié en el libertador. Es decir, se le recuerda: señores, ustedes fueron creados en Éxodo 20, pero se le recuerda: señores, ustedes fueron esclavos en Deuteronomio capítulo 5. Aplicado al matrimonio y a todas las esferas de la vida, un matrimonio nunca va a funcionar si se desconecta del Creador y si vive una vida cautiva y no se conecta con el libertador. Pero damos gloria a Dios que Jesucristo es a la vez el Creador y a la vez el libertador. Él es el Logos de Dios por el cual se sostiene todo, pero al mismo tiempo es nuestro divino libertador. Así que lo que hace énfasis aquí es que cada uno de los mandatos nos llevan a observar, y especialmente el cuarto mandamiento del decálogo o de los 10 mandamientos, nos hace mucho énfasis en que nos volvamos al Creador, al principio, a el tema del origen o el propósito de todas las cosas, mientras que Deuteronomio nos hace énfasis en volver a recordar de dónde Dios nos sacó. Algo muy hermoso: aquí hay un matrimonio entre muchos, pero hay uno que nos han contado parte de su testimonio, mi hermano Dubán y mi hermana Erika. Me cuentan ellos cómo, ya lo han contado públicamente, por eso pues me atrevo a mencionar por lo menos básicamente algo, ¿no? No quiero venir aquí a sacar todos, no. Lo que quiero es solamente tomar como un ejemplo de qué es volver al Creador y qué es volver al libertador. Ellos me contaban que en algunas ocasiones ellos eran protagonistas de espectáculos bastante bochornosos en el barrio donde vivían. Salían a las afueras de su recinto y no discutían adentro, sino que querían que todo el mundo se entere, y todo el mundo los conocía como los peleoneros de la cuadra. Y se daban parejo, dicen, y que era una cosa tremenda. Pero cuando el Creador y cuando el libertador tomó control de su matrimonio, ahora son una pareja especial, una pareja ejemplar. Lo conocen en su casa, no como los peleoneros de la cuadra, sino como la pareja especial, la pareja diferente. Y diga al que está a su lado: esa es la idea del verdadero cristianismo. Es decir, la idea del verdadero cristianismo, cuando ha hecho efecto en nosotros, es que haya cambio, que se note que somos cristianos. Que la gente ya no usted tenga que decirle a los 4 vientos es cristiano, sino que la gente diga: este es cristiano porque hay algo diferente en él. Les cuento brevemente una anécdota que hace unos años fueron a la puerta de mi casa, de nuestra casa, a alguien por equivocación, por un error bastante delicado, incluso pudo haber sido hasta peligroso para mí, pero fueron a buscarme pleito y bajo amenaza porque se confundieron por un error bastante grave y fueron ahí a insultar y todo, desde un carro se bajaron. Pero me llamó la atención lo siguiente, y es que cuando yo miraba que la persona me insultaba, me agredía, yo estaba escuchando porque ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando, pero noté algo que me llamó la atención, y es que vecinos de al frente, y varios de mis vecinos oyen las predicaciones, si están oyendo, Dios los bendiga también, y varios de ellos salieron y dijeron: mire, él es cristiano, pero nosotros no somos cristianos, y si usted se va a meter con él, pues se mete con nosotros. Tomaron el carro y salieron, se fueron, y hasta el día de hoy, hace casi muchos años, más de 20 años tal vez, no volvieron nunca más. Pero entonces noté algo. Lo que quiero destacar es que, ¿por qué decían ellos que él es cristiano? ¿O qué era lo que transmitían con eso de que él es cristiano? Que yo no iba a pelear igual que ellos, o que no me iba a poner a rebajarme el nivel que esas personas que venían a insultar. Ese es el énfasis.
Y luego yo no estaba diciendo, vecinos, ayúdenme, no, simplemente ellos vinieron voluntariamente, incluso uno nunca sabe de quién se baja, pero ellos dijeron, bueno, aquí es, ellos son cristianos, nosotros no somos cristianos, entonces se meten con ellos, se meten con nosotros. Entonces, amado hermano, el punto es que si el evangelio le ha tocado su vida, dígale, sacúdalo y dígale que se note que eres evangélico. Es decir, no solo porque dices aleluya o das 4 palmas, sino que se note que de verdad eres cristiano. Así que lo que quería destacar aquí en este mandamiento en primera medida es que el mandato nos incita, nos invita a volver al Creador, y volver al Creador es volver al principio, al origen, al modelo original, a lo que Él dijo. Y en segundo lugar, no se olvide que Cristo lo libertó y que por naturaleza el ser humano tiende a querer volver a esclavizarse, así que es necesario volver también al libertador. Y no hay nada más hermoso que una esposa o un esposo o un matrimonio que están conectados con el Creador y que son verdaderamente libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dígalo con libertad, la verdad os hará libres. Dígalo una vez más, os hará libres. Y dice, así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Amén, amén y amén. Ahora, voy a tener que hacer un énfasis también y para iniciar, y es que no estaré hablando de por qué como cristianos no somos obligados a guardar el Shabbat o el día de reposo. Ya he enseñado sobre eso, tengo un video en YouTube que se llama ¿Debe un cristiano guardar el día de reposo? Y usted podrá buscarlo y podrá indagar un poco, aunque voy a profundizar más adelante sobre eso. No obstante, quiero comenzar haciendo un comentario muy interesante de uno de mis comentarios hablado favorito de la Biblia, de J. Vernon McGee. Él dice en la voz de Samuel Montoya, el día de reposo fue dado a la nación de Israel en una manera muy extraordinaria. Fue un pacto, una señal entre Dios y los hijos de Israel. Note, no creemos que el día sea importante. Después de todos los cambios de calendario que han ocurrido, es imposible que nosotros sepamos si nuestro séptimo día es el día de reposo o no. No creemos que lo sea, pero eso no viene al caso. Luego dice algo muy interesante y es algo perfectamente corroborable, y es que lo más interesante aquí es que todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento con la excepción del mandamiento del día de reposo. Ese mandamiento no fue dado a la iglesia. El día de reposo tiene una relación peculiar con la nación de Israel, así lo dice en Éxodo 31, 13 al 17. Dice la Biblia, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. No solo el día de reposo como tal, el semanal, les he hablado el día de reposo semanal, el día de reposo anual, el que tiene que ver con las semanas y muchos tipos de reposo de los cuales habla la Escritura. Pero dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Note, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Es decir, tenía castigo de pena capital quien no guardaba debidamente el día de reposo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es un día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Luego dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo para los hijos de Israel. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dicho entonces esto, quiero entrar de lleno en varios aspectos muy importantes en este primer espacio que Dios me concede. Y uno de los aspectos en los que quiero ingresar es que
la iglesia como tal no está obligada a guardar el reposo tal como es el reposo hebreo, el reposo de los judíos, empezando porque es una señal de un pacto. Ya alguna vez hablaba de los 7 pactos de Dios en las Escrituras y explicaba las señales de cada uno de los pactos. Y una de las señales del pacto del Sinaí, del pacto con los hebreos, tiene que ver con el día de reposo. Mientras que la señal del pacto con la iglesia no es un día, sino el Señor del día, y el Señor del día dejó una señal específica y ya no es el día de reposo, sino la sangre de Jesucristo. Esa es la señal de nuestro pacto. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Ahora, note también algo muy distinguido aquí, y es que por medio de la institución de un día de descanso, o sea, de reposo, esto después de cumplir también con el mandato de trabajar, porque note que el otro problema, que aparte de que no existe una ley específica neotestamentariamente hablando para la iglesia, se reiteran en el Nuevo Testamento como un mandato para la iglesia los mandamientos de las 2 tablas, excepto el del Shabbat o el del sábado, el de guardar el día de reposo. No aparece para la iglesia. Incluso en Hechos capítulo 15 se hace un resumen y no se menciona para nada este mandato. ¿Por qué? Porque algo interesante es que aparte de que algunos están haciendo solo énfasis en un día, también están olvidando que el mandamiento número 4 no solamente habla de reposo, también habla de trabajo. Diga, reposo y trabajo. Y note, por medio de la institución de un día de descanso, de reposo, esto después de cumplir también con el mandato de trabajar, hay un asunto que debe tener la iglesia, y es que en el cristianismo bíblico, a diferencia del hinduismo, a diferencia del budismo, donde la meta de ellos, por ejemplo en el budismo en especial, a través de lo que es el estado de la iluminación, la meta de volverse una persona que entra en ese nivel de meditación tan alto, es precisamente librar al hombre del trabajo, es estar en un estado donde ya el trabajo sea considerado como algo no conveniente para el ser humano. Pero desde el punto de vista bíblico debemos entender que trabajar es un privilegio y una actividad también santa. El trabajo no es, como lo dice el paganismo, un mal necesario, sino que es una bendición. Pero ahora vamos a mirar cuándo el trabajo es una bendición. Ahora, algunos con mentalidades paganas dicen, el trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar, dicen ellos. Pero realmente el trabajo para el Hijo de Dios es y debe ser una bendición. Pero ¿por qué razón hay algunos que tienen trabajos que no les son de bendición? Porque están desconectados del Creador y desconectados del Libertador. Tanto el reposo como el trabajo son para soltar en nosotros libertad y también conectarnos con los principios del Creador. Pero si un trabajo lo esclaviza, empezando por allí, no es una bendición de Dios. No es una bendición de Dios. Ahora, descansar de nuestras labores en uno de los días de la semana, según el modelo de la creación que Él conservó, pero también el propósito no es solamente que se descanse, sino que también nuestro trabajo, al ser parte de nuestro llamado, esto es algo muy relevante. El trabajo debe ser parte integral de su llamado en la tierra. Es decir, aun cuando usted trabaje en cualquier esfera de la sociedad, desde la agricultura, desde el campo, desde un nivel empresarial, en cualquier área donde usted trabaje, usted no puede desligar su llamado espiritual en la tierra de su trabajo. Es decir, en el cristianismo verdadero, el que es cristiano de verdad, sigue cumpliendo su misión más importante aún en el trabajo donde esté desempeñando, sea cual fuere el trabajo. Pero note esto, también nuestro trabajo, al ser parte de nuestra vocación, de nuestro llamado, es una manera primaria de extender el reino de Dios sobre la tierra y de honrar a Dios. Por eso es que usted debe tener mucho cuidado, no solo con reposo, sino qué clase de reposo hace, y no solo con trabajo, sino qué clase de trabajo hago, porque si mi trabajo o mi reposo no honran a Dios, también estoy violando el principio, el espíritu de este mandamiento. Ahora, Dios comisionó el trabajo, y esto es algo muy relevante, antes de la caída del hombre.
Antes de que exista un Génesis 3, que es la caída del hombre, existe un Génesis 2, y en Génesis 2 se instituye el hombre como un propósito importante que tenía que labrar, que tenía que cultivar, que tenía que trabajar la tierra. Es decir, el trabajo no hace parte de la maldición, como lo enseñan muchos, sino que hace parte de una institución y comisión divina que ocurrió antes de la caída del hombre y nos muestra por su ejemplo cómo debemos ver el trabajo, como algo que hace parte de algo santo. Note que Adán, antes de la caída, era un hombre exactamente a la imagen y semejanza de Dios, con una cobertura sobrenatural e impresionante, con unción, con intelecto de alto nivel, con toda la relación con Dios. Pero aún así, él no podía decir, yo soy el más ungido ahorita de la tierra. No, él también se le puso a trabajar, a labrar la tierra. Así que note usted que laborar o trabajar es una idea bíblica muy relevante. Jesús mismo en Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Es decir, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, el trabajo en sí es algo tan importante que la Biblia enseña que entre más alto nivel, más responsabilidad, más autoridad, más alto Dios nos ponga, más debemos trabajar. Escuchaba una de las impactantes conferencias del pastor David Zúñiga que habla de el ministerio y las condiciones que uno debe cumplir para llegar a ser un pastor de multitudes. Y una de las 9 características era no ser un perezoso, porque un pastor de multitudes va a tener que trabajar muchísimo más. Cuanto más gente, más trabajo. Pero hay gente que quiere tener más dinero y no quiere trabajar, o quiere tener una iglesia más grande pero tampoco quiere trabajar. Porque hay algunos que también piensan que ser pastor no es un trabajo. Hay gente que osadamente le dicen a uno de pastor, ¿y usted trabaja? Y uno no sabe ni qué responder en una cosa de esas. Porque uno dice, se nota que obviamente no saben en qué consiste el trabajo pastoral. El trabajo pastoral va desde lo emocional, lo espiritual, hasta lo social. Uno tiene que arreglar a veces problemas tanto de la primera infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, los matrimonios, los divorciados, absolutamente todo. Es decir, el tema del trabajo pastoral es muy amplio. Y ustedes no me lo han preguntado, pero es necesario decírselos. Por ejemplo, para esta serie que estoy haciendo y para este mensaje de ahora y el siguiente, ocupé un mínimo de 8 horas para soltarlo en 2 horas. Es un trabajo bastante arduo, leer, escribir, indagar, y es un trabajo que desgasta aún mucho más, porque desgasta también la parte emocional, la parte física. Pero es interesante que el descanso debe ser, según el texto, para toda la creación de Dios, incluidos los animales. En Éxodo 20:10, en Deuteronomio 5:14, incluida la tierra, en Éxodo 23:10 al 13. El punto aquí es recordar que la obra de Dios en la creación, como también su mano de providencia, está en toda la historia. Note, en Éxodo 20 nos incita a recordar cómo Dios creó de una manera secuencial, ordenada, organizada todo, luego vio y todo era bueno. De la misma manera es enseñarnos a ver su providencia de liberación en toda la historia, como Deuteronomio 5:15 lo observa. Así que descansar en el Sabbat o Shabbat tiene implicaciones físicas, emocionales y espirituales. Diga, físicas, emocionales y espirituales, puesto que el descanso físico nos vigoriza para ser más productivos en nuestros siguientes 6 días de trabajo. El propósito del descanso espiritual y del alma, porque el otro detalle, y es lo que vamos a ir hablando ahora, porque estoy hablando desde la perspectiva de principio y espíritu de cada mandamiento,
es que el mandamiento no solamente tiene que ver con el asunto de la letra del mandato, sino con el propósito del mandamiento, con el espíritu detrás del mandamiento. Y el espíritu del Shabbat no es solamente dejen de hacer, guárdense, póngase a descansar, sino que el espíritu es que también haya un descanso del alma, un descanso espiritual. Y Hebreos 4, 1 al 11 nos menciona acerca de un descanso de tipo espiritual que solo proviene de Dios. Ahora, es para construir nuestra confianza en Dios. El hecho de que haya gente hoy, y muchos matrimonios fracasan por eso, de que piensan que cuanto más trabajen, más productivos serán, y ya no tienen tiempo ni para ellos como pareja, ni para las cosas de Dios, ni para descansar. Terminan haciendo menos, terminan enfermándose, terminan afectándose, terminan discutiendo, terminan en pleitos y divisiones a causa de que están desobedeciendo el mandato. Hay gente que no entiende que el propósito de Dios es que la iglesia entienda, así como nosotros entendamos, que no somos máquinas, y aún las máquinas deben entrar en un proceso de reposo. Cuanto más usted y yo, que somos humanos, somos creación divina, debemos trabajar, pero también debemos descansar. Diga el que está a su lado, el que no trabaja no merece descansar. Porque es que hay algunos que están cansados de descansar, que ese ya es el extremo, el colmo del descaro, ¿no? Ya no saben para qué lado recostarse, porque les cansa aquí y luego les cansa acá, y están recansados. Pero el punto aquí es que hay que descansar, pero también hay que trabajar, y viceversa. Ahora, dicho esto, también debo mencionar que en la Biblia se resumen 3 Shabbat, o 3 descansos, 3 reposos. Eso es lo que significa el Shabbat o el Sabatón en griego. Tiene que ver con descanso o reposo. Incluso ni siquiera traduce sábado como tal. Lo que traduce es descanso o traduce reposo. No olvide que la palabra sábado ni siquiera proviene de la Biblia, viene del origen de un dios pagano que ni siquiera es el nombre bíblico. En la Biblia los días ni siquiera eran nombrados como tal, sino enumerados. El día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto y el Shabbat, el día séptimo. El día sábado actual, la palabra sábado proviene en honor a Saturno. Cada uno de los días tienen eso. Domingo en honor al sol, lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio y sábado también a Saturno. Entonces no tiene necesariamente que ver con eso. Así que realmente, aun cuando usted encuentra en muchas Biblias que donde dice reposo, dice aquí equivale a sábado, pero en realidad eso no es lo que traduce. Lo que quiero decir con esto es que la palabra Shabbat solo traduce descanso o reposo. Diga descanso, reposo. Y hay 3 sábados en la Biblia. Número 1, el reposo de la creación. Número 2, el reposo de los judíos o de los hebreos. Y número 3, el reposo de Cristo, o el reposo que para nosotros es, en este caso como iglesia, que sería el tercer reposo. Diga, el reposo de la iglesia. Diga, el reposo espiritual. Ok, entonces, algunos al no comprender esto, es que entran en el debate absurdo e innecesario de si es sábado o es domingo. No es ni sábado ni domingo. En realidad, lo que hace hincapié el espíritu del Shabbat o del reposo no es el día, sino el Señor del día, lo que hay detrás de todo eso. Dice el apóstol Pablo que el reposo solo es sombra de la realidad que había de venir, y esa realidad es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es interesante tener en cuenta que el reposo de la creación nos apunta al modelo original, mientras que el reposo de los hebreos o de los judíos nos apunta al modelo legal o de la ley. Mientras que el reposo del Señor o el reposo de la iglesia nos apunta al modelo de la gracia, al modelo celestial, al modelo espiritual. Ahora, el reposo de la creación aparece en Génesis 2, 2 al 3, el modelo original. Acabó Dios en el día séptimo la obra, dice que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó
reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Descansar entonces en la obra de Dios es el propósito de este mandato, y ello implica lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso Cristo es nuestro reposo. Es decir, el espíritu detrás de este mandamiento es que la iglesia descanse en la obra creativa de Dios, y la máxima obra que Dios ha hecho por el hombre no es la creación de la naturaleza, sino el hecho de haberse encarnado y hecho hombre, ir a la cruz e ir a la tumba y resucitar para redimir y salvar a la humanidad. Así que mi reposo es en Cristo a través de su obra perfecta y a la vez libertadora. Alguien dé gloria a Dios. Y realmente el reposo de la iglesia está conectado con el reposo original, no con el reposo legal. El reposo hebreo o modelo legal está en Éxodo 31, 14 al 15, donde leíamos que incluso dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Es decir, hay juicio en el modelo legal. Había pena capital, había pena de muerte para muchos de las violaciones de muchos mandatos. Y dice: de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo, día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Ahora, Éxodo capítulo 35, versículo 2 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Pero note: cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Eso ya no aplica en el sentido de el reposo de la iglesia. Ya esto es en el reposo hebreo. En el modelo legal había incluso en algunos casos específicos pena capital o pena de muerte por violar este mandato, lo cual lo mostraré en un momento. Violar este mandato tenía implicaciones, espirituales. Pero note, también tenía limitaciones y prohibiciones circunstanciales, e incluso, según el caso específico, se podía imputar la pena capital. Ejemplo de ello, reiteramos otro pasaje donde habla de esto, y es Éxodo capítulo 16, versículo 23, donde dice: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Note, aquí hay varias prohibiciones interesantes que se dan en el reposo hebreo, o en el reposo de los judíos, o en el modelo legal. Uno de ellos era la pena capital, pero también algunas prohibiciones particulares. Esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo. Eso era cuando estaban en el proceso del desierto. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Es decir, en el día Shabbat no podían ni cocinar. Ese era su mandato. Éxodo 16, 29 dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. En el día Shabbat, bajo el contexto del desierto, no podían viajar tampoco. En Números capítulo 15, versículos 32 al 36, la Nueva Traducción Viviente revela algo muy particular. Dice: cierto día, mientras, y esto es muy importante, mientras, o entre tanto el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice la Biblia algo interesante, y es: descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Note, la mayoría de eruditos y comentaristas de este pasaje entienden que lo que hizo que a este hombre, solo por recoger madera en el Shabbat o el día de descanso, día de reposo, se lo matara, porque él tuvo que morir, es porque él lo hizo de manera insolente y presuntuosa, de manera voluntariosa. Lo hizo a propósito, aún a pesar de que para ese contexto había una prohibición de no hacer tipo de trabajo en el Shabbat. Pero este hombre, de manera insolente, de manera
digámoslo, anárquica, desobediente, vino y presuntuosamente hizo lo que no debía hacer en el día de reposo. Y miren lo que dice la Biblia: los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad, y dice, lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Es decir, habían algunas prerrogativas, algunas normatividades, algunos preceptos y estatutos específicos del Shabbat, al punto que ni siquiera ellos entendían muy bien qué hacer en ciertos casos. Pero interesantemente dice que fueron ante Moisés, y dice entonces, dice la Biblia, lo llevaron ante Moisés y Aarón y el resto de la comunidad, y dice, lo mantuvieron bajo vigilancia. Pero note esto: entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon, lo lapidaron a muerte, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Es decir, en aquel entonces, por eso ese no es nuestro Shabbat, no es nuestro reposo, ese es el reposo hebreo, ese es el reposo de ellos. Quien violaba ese pacto tenía que morir, sobre todo cuando lo hacía insolente o presuntuosamente, aún a pesar de las prohibiciones específicas del contexto histórico en el cual se había desarrollado. Jeremías capítulo 17, versículo 21 dice, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Número 1, no podían cocinar. Número 2, no podían tomar leña ni hacer cierto trabajo que estaba prohibido en ese momento. Número 3, no podían, en este caso, llevar carga en ese tiempo, ni tampoco podían viajar en el día de reposo. Eso para el contexto judío. El punto es cuando algunos quieren aplicar lo que es de la ley judía y mosaica para un contexto específico, ahora quieren indilgárselo a todo aquel que nada tiene que ver con ello. Jeremías capítulo 17, versículo 21 dice interesantemente eso. Ahora, empero nadie, y este es otro detalle muy relevante, empero nadie cumplió a cabalidad el día de reposo. Es decir, no solamente la letra, vuelvo a lo que he estado mencionando reiterativamente, no solamente la letra del mandato, sino el espíritu del mandamiento. El espíritu trasciende a la letra, y el punto es que en ese sentido nadie cumplió a cabalidad el día de reposo. Puede que en un momento no viajaban, no cocinaban, no tomaban leña, no hacían ciertas cosas, pero en el espíritu, aunque guardaban el día de reposo, estaban desconectados de su Creador y desconectados de su Libertador. Exactamente lo mismo puede ocurrir en el matrimonio. Hay parejas que aparentemente guardan las cosas básicas de letras superficiales, pero en el espíritu están desconectados mutuamente, pero también con el Todopoderoso. Y recuerde, el secreto es Dios, mi pareja y yo. Debe haber una conexión espiritual. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, la razón por la cual digo enfática y categóricamente que nadie cumplió a cabalidad el día de reposo es que el día de reposo fue violado, empezando porque no guardaban el espíritu o propósito del mandamiento. Voy a mostrarle algunos ejemplos. En Isaías capítulo 1 versículo 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda, dice Dios. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque está bien, ellos cumplidamente iban cada Shabbat, cada día de reposo, y hacían sus rituales, su incienso, guardaban cumplidamente la letra, pero dice el Señor, yo no puedo soportar eso, me es abominable, me es como un vomitivo, toda esa cantidad de rituales que ustedes hacen. Y ahí es donde se aplica en todo el sentido de la palabra, que estaban de labios hablando de Él, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ezequiel capítulo 20 versículo 16 dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos
iba su corazón. Una de las cosas más obscenas fue el nivel de usar el Shabbat para adorar a sus ídolos. Era algo sumamente bajo. Ezequiel capítulo 20, versículo 24 dice: porque no pusieron otra vez por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Está hablando Dios en el sentido de que Él también es fuerte, pero celoso. Dice, utilizaban mis días de santificación para mí, y ellos, sus ojos se les iban tras sus ídolos. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Así que Ezequiel capítulo 22 versículo 8 dice: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Y profanar era usar lo que era santo con fines paganos, sucios, perversos, pervertidos. Y eso era un nivel de profanación impresionante. Ahora, en cuanto al día de reposo, estoy solamente hablando un poquito del día de reposo hebreo. El día de reposo hebreo era señal del pacto entre Dios e Israel. Ezequiel 20, 10 al 12, aparte del texto que les mencionaba de Éxodo, del comentario de J. Vernon McGee de la Biblia, vemos que en Ezequiel capítulo 20, versículo 10 en adelante, dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Día de reposo, señal del pacto entre Dios e Israel. La sangre de Cristo es la señal del pacto entre Cristo y su iglesia, no el Shabbat. Ahora, era también algo interesante, y aquí viene lo que nos interesa a nosotros, y ahora todo esto lo aplicaremos al matrimonio. El Sabbat o Shabbat o reposo espiritual o reposo de la iglesia es el modelo de la gracia que nos conecta no con el modelo hebreo, sino con el modelo del principio, del Bereshit, del origen de las cosas, el día de la creación. De allí parte todo. Y algo interesante es que el sábado reposo espiritual diga modelo de gracia. En el modelo de gracia ya no es tienes que hacer, no hagas esto, no puedes esto, si viajas, si cocina, si recoges leña, te van a matar, te van a lapidar, te van a morir físicamente. No, el modelo de gracia tiene énfasis en el aspecto espiritual. Y aquí viene entonces la aplicación. Para algunos sería como más fácil que se siga aplicando el modelo de ley, porque por lo menos en el modelo de ley, si usted violaba un mandato, pues sabía que tenían que, como dicen técnicamente, marcar calavera, lo mataban. Ya. Pero ya en el sentido espiritual, ya no es que usted viola y viene el pueblo y lo apedrea. No, eso la gente sigue relajada, y por eso es que el pueblo, el ser humano en tiempo de gracia se relaja y no entiende que los juicios se le van apuntando, pero en el sentido espiritual. Y luego tendrá que pagarlo si no se arrepiente en el sentido eternal. Así que es mucho más grave. Pero algunos dicen, no, es que como ya no veo que pasa, que ya no, yo no veo ninguna cosa, yo veo que Dios está conmigo, yo veo que Dios me respalda. Pero no se equivoque, Dios se las está anotando todas. Dígale que está a su lado, no se equivoque, que Dios se las está anotando una a una. Por eso vale la pena que todo lo que esté anotado quede bajo la sangre de Cristo el Señor. Y esa sangre no es como la de los holocaustos que cubría, sino que quita, que limpia el pecado del mundo. Ahora, ¿quién cumplió el reposo espiritual, el reposo de la iglesia, el sábado, reposo de la gracia? Solo uno, y es Cristo el Señor al resucitar. El descanso de todos los salvados solamente viene no cuando Cristo murió, sino cuando resucitó. Si se hubiera quedado muerto, estuviéramos en problemas, pero Cristo no está muerto, Él está vivo. Alguien que aplauda al Cristo que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria.
Es decir, ya en el modelo de la gracia, ya no se trata de un día, sino del secreto, de la realidad que había detrás del verdadero día de reposo. Se trata no solo de un día, sino de una vida. No se trata de un día, sino del Señor del día de reposo. El día de reposo era una sombra que traería o que apuntaba hacia ese verdadero reposo. Me impactaron las palabras de J. Vernon McGee en el comentario y las anoté, me gustaron mucho. Dice así, dice, la ley, los mandatos sirven para guiarnos a Cristo. Los mandamientos son para decirnos, te falta un Salvador porque tú eres un pecador. Los mandatos son como un ayo, dice Pablo, como un guía que nos lleva. Los 10 mandamientos son para guiarnos a Cristo, no para que nos atollemos en ellos, sino para que cumplamos el propósito y el espíritu de los mandamientos. Y el espíritu tanto del trabajo como del reposo solo se cumplen a cabalidad cuando hemos recibido la revelación de quién es Cristo en realidad. ¿Quién es Cristo en realidad? Ahora, el espíritu de este mandato es que descansemos en la obra completa del único, diga el único, que cumplió a cabalidad los mandamientos y en su obra perfecta, Cristo Jesús. A Él sea la gloria, Cristo el Señor. Nuestro tiempo de adoración es en todas partes. Ya en el tiempo levítico es que es en Jerusalén, decían unos. Los samaritanos, no, aquí en el monte del norte de Palestina, en este monte. Y los otros decían, no, en el otro monte, en el monte de Jerusalén. Y era un lugar, otros peleaban por un día. Pero Cristo dice, no es el lugar, no es el día. En realidad es que ahora, de ahora en adelante, vendrán adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No en un día, no en un monte, no en un lugar solamente, sino en todos los días, en todo tiempo y en toda parte. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Diga, en espíritu y en verdad, y en todo lugar específicamente. Colosenses capítulo 2 versículo 17, la versión Palabra de Dios para Todos dice, por eso le digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. La ley prohibía ciertos tipos de alimentos, hacía hincapié en ciertos aspectos. Dice, tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso o días de reposo. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Doy gloria a Dios por esta traducción porque es muy clara y muy poderosa. Realmente ahora ya no me enfoco en lo borroso del pasado, sino en lo claro y evidente que es la imagen de Cristo. La palabra condena, escuche, condena el guardar días con celebraciones paganas, incluso, escuche, también condena guardar el día solo en el sentido de la letra y no del espíritu. Por eso el Señor dice, ustedes, sus días de reposo me son vomitivos, me son abominables, porque lo guardaban en letra, pero no en espíritu. Y note, Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11, dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo a las iglesias de Galacia. Señores, ahora ustedes ya son iglesia, ya no les corresponde el Shabbat con literal, con letras, con incisos, con parágrafos específicos para ello. Ahora ya nosotros tenemos la realidad, y no hay cosa más terrible que haya gente que dice, los judíos son así, están esperando al Mashiach, al Mesías, a Cristo, al Cristo Salvador.
al ungido, pero no se dan cuenta de que el ungido, el Cristo, ya vino y ellos están abrazados de las sombras cuando está la realidad. No hay nada más ridículo que quedarse pegado de las sombras cuando la realidad está frente a ellos. Eso es como que si usted está esperando a su esposa, a su esposo después de un largo viaje y usted ve la sombra que se refleja y usted se tira al piso a darle besos a la sombra. Eso es algo que no tiene sentido. Ya cuando está la realidad no hacen falta las sombras. Hay que acercarse a la realidad. Así que cuando venga su esposo o su esposa de un largo viaje, no se tire a la sombra, vaya directo a él, vaya directo a ella y dele un abrazo de oso pentecostés. Y verá que todo va a funcionar bien. Ahora, note otro detalle interesante. Interesante, y es esto: el verdadero reposo que tenemos en Cristo en la tierra va más allá de un día semanal. Es la esencia del reposo eterno que tendremos con Cristo en la eternidad. En otras palabras, para cada persona su día de reposo en Cristo llegó el día que usted se arrepintió, el día que usted se bautizó, el día que usted recibió el Espíritu Santo. Por eso es que ya no me limito a un día del calendario, y como lo decía J. Vernon McGee, con tanto cambio de calendario del juliano al gregoriano y todos los tipos de cambio, ya es imposible incluso determinar cuál es el verdadero día, Shabbat, día de reposo. Ya nosotros entendemos que para cada uno de nosotros hubo un verdadero día de reposo. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré reposar, descansar. Cristo es nuestro reposo. Y cada reposo para cada uno llega en el día del principio. Por eso es que el día de la creación no es un día de 24 horas necesariamente. Es un día del Señor. Y para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No necesariamente son la semana de la creación, no son 7 días de 24 horas, son de muchos y miles de años. Así que, mis amados hermanos, tenemos que entender varios aspectos, en especial los primeros días de la creación. Alguna vez estuvimos estudiando los días de la creación cuando estábamos estudiando el tema El misterio del tiempo, la serie El misterio del tiempo, haciendo un análisis de lo que es esos días de la creación. Ahora, otro detalle es este, y es que en Hebreos capítulo 4, del 8 al 11, mire lo que dice. Eso tiene que leerlo usted. Usted me está viendo muy atentamente, me gusta que esté mirando, pero mírese ese versículo, Hebreos 4, 8 al 11. Usted va a ver que allí está la esencia, es decir, el reposo de la iglesia, el reposo de la gracia, es un reposo que hace que la iglesia disfrute desde la tierra, esto es hermoso, disfrute desde la tierra principios de la esencia de lo que se gozará en la eternidad. Hebreos 4, 8 al 11. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, si el día de reposo al entrar a Canaán, a la tierra prometida era, dice, entonces ya no habría necesidad de más, pero dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aleluya. Hay un comentario bíblico que encontré hablando de esto. Dice: nuestro día de reposo es espiritual, porque es el cese de nuestras propias obras en virtud de la generosidad y la devoción propia, que como es el secreto del descanso en esta vida, sería la esencia del descanso en la vida por venir. Dicho de otro modo, el reposo que tenemos en Cristo ya no está ligado a un día, no está ligado a una letra, está sometido, está totalmente conectado con una revelación, con una realidad, con un espíritu, con un principio, con un propósito y con una realidad que es Cristo el Señor de gloria. El cuarto mandamiento dice, y el pastor Joshua E. Jiménez escribió algo y quiero comentarlo para luego de esto entonces
ya en la siguiente ocasión mencionar más a fondo lo que tiene que ver con ya el asunto del matrimonio. Era menester poner por lo menos esto como una base. El pastor Joshua Jiménez dice: guardarás el día de reposo y trabajarás. Dice el comentario de él: oh, qué mandato aparentemente inútil. Sin embargo, trabaja la tierra sin descanso y destruirás su capacidad de producir vida. Así somos nosotros mismos, como la tierra de la que fuimos formados. Necesitamos un tiempo para descansar en la fuente de toda vida, que es Dios. Mantén las tiendas abiertas y el mercado lleno de clientes en el día de descanso, y tendrás una sociedad que, como el mítico Uroboros es sencillamente un animal serpentiforme en forma de serpiente que se come a sí mismo, se traga su propia cola y se va devorando. La persona que no obedece, en otras palabras, esto no solamente hará que haga parte de una sociedad consumista insaciable, sino que terminará consumiéndose a sí misma. Por eso es que en el cristianismo eso de que uno le diga: hermano, venga, busque espacio para las cosas de Dios, dele prioridad a las cosas de Dios, congréguese, asista, no es porque uno quiera que estén todo el tiempo allí, sino porque también es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Pero hay gente que dice: no, yo no voy a ir, me voy a dedicar. Hay trabajos que le absorben tanto que le matan su vida espiritual y a la vez aún su propia vida física, de manera paulatina y de una manera imparable los va matando poco a poco. Por eso, amado hermano, hay que orar bien antes de entrar a trabajar en ciertos lugares. Ahora voy a tomar 10 minutos más. Quiero que me ayude, hermana, con el piano, porque tengo la segunda parte, y la segunda parte es muy, muy relevante también. Pero solo quiero hacer énfasis un poquito en implicaciones negativas. Habíamos dicho ahora que cada mandamiento lo analizaremos desde 5 puntos de vista. Así que las implicaciones negativas son el primero. De las principales implicaciones negativas sobre el reposo, escuche esto es muy serio. De las principales implicaciones negativas sobre el reposo es que es un pecado común que se cometía entre los fariseos y saduceos, y hoy entre los fariseos y saduceos modernos, y es que consistía y consiste en fijarse en la letra del mandamiento sin fijarse en el espíritu del mandamiento. Y por ahí existen los sabatistas y todos tipos de organizaciones de raíces hebreas y todos aquellos que nos quieren llevar a guardar el reposo de los judíos, el reposo de los hebreos, pero no se dan cuenta que se fijan en la letra, pero no han entendido el espíritu del mandamiento. Se fijan en la letra del mandamiento, pero no se han fijado en el énfasis interno del mandamiento. Se fijan en la letra del mandamiento, pero no se fijan en el propósito y en el principio del mandamiento, y mucho menos conocen la realidad de ese mandamiento. A muchos de ellos usted le pregunta: ¿quién es Jesús? Dice: no, seguramente algún profeta, un buen hombre, la segunda persona de algo, etcétera. Pero no conocen quién es Jesús realmente. Jesús no es segundo en nada. Jesús, según la palabra, es el primero y es el último, es el principio y es el fin, es el alfa y la omega, el todopoderoso, Dios todopoderoso. Pero cuando alguien no conoce ni la realidad del reposo, ¿cómo pretende llevarme a mí a cumplir algo que ni siquiera él conoce? El día abrazado de la sombra, cuando yo estoy abrazado por la realidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la realidad que es Cristo el Señor? Hoy día sigue ocurriendo lo mismo, especialmente con este cuarto mandamiento. Muchos juzgan la letra, pero no entienden el espíritu, el principio, lo interno. Yo literalmente me he escuchado por lo menos 10 horas de seguido de varios conferencistas que hacen hincapié en el adventismo, en el sabatismo, etcétera, el día Shabbat, y dan 10,000 explicaciones. Pero ninguno llega al punto clave, y es la esencia. Muchos juzgan la letra, pero no entienden el espíritu, el principio, lo interno, y mucho menos la revelación del día de reposo, y mucho menos la fuente del mismo.
La fuente es quien los dijo. Y mientras alguien siga pensando en esencia que el de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 es diferente al Jesús manifestado, está perdido completamente. No se dan cuenta que la fuente de los mandamientos es Jesús mismo. Por eso Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No en la letra, pero en el espíritu. Mateo 12:5, la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? La Nueva Biblia Viva dice: ¿no han leído en la ley de Moisés cómo los sacerdotes que sirven en el templo tienen que trabajar el día de reposo y no por ello cometen pecado? Escuche, acuérdese usted de Números 15, 32 al 36. A uno lo mataron por recoger leña en el día de reposo, y los sacerdotes se la pasaban cortando leña y llevando para mantener encendido el altar en el día de reposo. ¿Por qué a uno lo matan y por qué a ellos no? Sencilla y llanamente porque ellos entendían no la letra del día de reposo, sino el espíritu del día de reposo. Es decir, el fuego del templo, Dios había dicho que no se debía apagar. El fuego del tabernáculo, del altar, no se debía apagar. Se debía abastecer de manera, lo que implicaba recoger leña, pero no de manera insolente como aquel hombre de Números 15, sino con un propósito santo. Es decir, lo que la gente no entiende es lo que Jesús siempre vino a aclarar, y es que el espíritu de los mandamientos, por eso a Jesús lo criticaron, y eso se los voy a enumerar en el próximo mensaje, 7 milagros que Jesús hizo en el día de reposo, y a Jesús le hicieron tremenda problemática por cada milagro que hacía. Siempre le ponían problema por levantar, por echar fuera demonios, por curar ciegos, por hacer milagros. La misma mujer llamada la mujer encorvada fue sanada en un día de reposo. El hombre de la mano seca fue sanado en un día de reposo. Y cuando aquel paralítico de 38 años recoge la camilla y la lleva, vienen los fariseos y le dicen: oye, estás violando el día de reposo, el mandato del día de reposo. Y él le dice: ¿y a ti quién te dijo que hagas eso? Dijo: el que me sanó me dijo que me levante y tome mi camilla y ande. Pero no entendían que había algo especial, y es que lo que jamás estaba prohibido de hacer en el día de reposo era seguir haciendo lo que era bueno, lo que era santo, lo que era agradable, lo que era perfecto delante de Dios. Alguien que dé gloria al Señor. Colosenses 2, 16 al 17 en la Biblia de las Américas dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Así que, literalmente, en tanto diga reposo y trabajo, en el caso del reposo y el trabajo, lo podemos ver así, y con eso termino este momento. Reposo en Dios incluye trabajo para Dios. Es decir, no es que el reposo es que usted se quede como una momia, o como una estatua, o como una roca, como una piedra, o que esté petrificado y que no pueda ni salir ni viajar ni no. El reposo era que si hacías algo, sea también para Dios. Reposo incluye trabajo. Por eso es el problema. Algunos hacen énfasis en el reposo, pero se olvidan del trabajo. Y esto, cuando no lo entiende el matrimonio, les va a traer serios problemas. Exceso de reposo ya no es reposo, es pereza, es vagancia, es ociosidad, es holgazanería. Exceso de trabajo ya no es bendición, es esclavitud. Y el Señor Creador no nos creó para ser esclavos, sino para ser libres. El reposo incluye trabajo para bien. Incluye trabajo para beneficio y gloria de Dios en todo lo que hagas. Y escuche esto, en la letra, según los grupos sectarios de la época de Jesús, implicaba no hacer nada que consideraban vano, prohibido, ilegítimo o incorrecto según ellos y sus propios criterios tradicionales
Pero el propósito y el espíritu del mandamiento no implicaba que un día de reposo no se podía hacer el bien. Cuando era evidente que el espíritu del día de reposo era precisamente para hacer el bien, lo que era justo, lo que era correcto, lo que era bueno, lo que daba gloria a Dios y beneficio al hombre y aún a la creación. Así que, amados, qué bueno que entendamos eso. Cada mandamiento debe ser visto desde el punto de vista de Dios, y el punto de vista de Dios es no solo la letra, es el espíritu, lo que hay detrás de cada mandamiento. Si usted hace su trabajo como ama de casa, porque hay gente que piensa que las amas de casa no trabajan. Según ellos, califican trabajo por cuánto te pagan. Es decir, si a ti no te dan dinero, un sueldo, entonces según ellos no es trabajo. Pero resulta que el trabajo que hacen las amas de casa, las madres, es uno de los trabajos más relevantes, más dignos y también más difíciles, más pesados que hace una dama, una persona, una mujer. Pero también, de la misma manera, hay gente que ha dado más énfasis al trabajo que a las cosas de Dios. Y en el siguiente mensaje estaremos hablando más a fondo sobre esto. Así que quiero que allí donde está, póngase de pie, amado hermano, y vamos a orar. A todos los que están hoy aquí, allí donde está, quiero que usted cierre sus ojitos conmigo y ore. Y le diga: Señor, gracias. Señor, te doy gloria y honra. Te doy gracias por darme el privilegio y a la vez la oportunidad de poder estar aquí. Señor, gracias por haberme enseñado que el trabajo en ti y para ti es una bendición y debe darte honra y debe darte gloria. Pero también, Señor, cada pareja, cada hogar, cada matrimonio debe entender y debe comprender de manera definitiva, Señor, que en ti, oh Padre Celestial, el reposo debe ser no para dejar de hacer algo, sino para que aún lo que hagamos en ese tiempo sea siempre para darte gloria, para darte honra y para darte alabanza. Ayúdanos a estar conectados contigo, que eres el creador y sabes cuál es el diseño y el propósito para nosotros, y lo has estipulado de manera determinante en tu palabra. Pero también ayúdanos, oh Dios, para conectarnos contigo como libertador, porque muchas veces el enemigo quiere esclavizarnos aún a través del reposo mal llevado o el trabajo mal llevado y alejarnos de la esencia que eres tú. Pero hoy recibimos una revelación en ti, y es que tú nos llamaste para ser bendecidos y no para ser maldecidos. Nos llamaste para ser bendición y no para ser carga. Pero eso se aplicará en el matrimonio cuando nos conectamos contigo, que eres el creador y el libertador. En el nombre de Jesús, alguien que le dé gloria a Dios, y ese aplauso al Rey de Gloria en este día maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Su nombre, gloria, su nombre, ¿De gloria. dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra. No dará tu pie a resbalar, y dormirá, Él te guardará. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador.
tu salida por ser rey. Aleluya, aleluya.